El taller de escritura que yo he diseñado se llama Escribir con los 5 sentidos y lo he pensado para segundo de la ESO. El motivo es que es el curso en el que el currículum de secundaria en Asturias prevé que se estudien o que se trabajen los elementos de la narración y el texto narrativo. De hecho, la idea es llevar a cabo el taller una vez que se han estudiado, trabajado, interiorizado, etcétera, algunos conceptos básicos como planteamiento, nudo, desenlace, tipos de personajes, tiempo interno y externo, etcétera. De hecho, la idea es llevar a cabo esta actividad, por tratarse de una actividad más creativa y quizás un poco más amena, en la última semana de clases antes de Navidad. El taller está pensado para ocupar 4 sesiones de 55 minutos. 4 o 5 sesiones. Busca subsanar además un defecto muy común en los niños, en los chicos de 13 y 14 años, cuando escriben sus primeros relatos, que es que se centran demasiado en la narración de acciones. Fue, dijo, vio, hizo, y en los diálogos. Dijo, respondió. Dejan un poco de lado, o no se acuerdan de incluir, el elemento sensorial. Y al final, una narración que tiene un toque sensorial, que nos introduce mucho más, resulta mucho más inmersiva para el lector. Y la idea es que se den cuenta de que pueden utilizar este recurso y animarles a hacerlo y enseñarles cómo. Para ello, pues he preparado una secuencia de actividades que comenzaría leyendo una serie de fragmentitos en los que, de alguna manera, se muestra o se hace hincapié o se hace una descripción muy sensorialista basada en cada uno de los 4 sentidos, 5 sentidos. Es verdad que cuando hacen descripciones suelen ser descripciones centradas en el sentido de la vista, con lo cual la idea es que trabajen más gusto, oído, olfato y tacto. Bien, serían fragmentos muy cortitos que paso a leer. Para trabajar el sentido del tacto, en esta primera parte que he titulado Identificar las sensaciones, he elegido un trocito de Como agua para chocolate. A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar perfectamente los sonidos, los olores, el roce de su vestido nuevo sobre el parqué recién encerado, la mirada de Pedro sobre sus hombros. Esa mirada. Ella caminaba hacia la mesa llevando una charola con dulces de yema de huevo cuando la sintió, ardiente, quemándole la piel. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento comprendió lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo que Tita no pudo sostenerla esa mirada, y bajando la vista cruzó rápidamente el salón hasta el extremo opuesto. El poner distancia entre Pedro y ella de nada le sirvió. Sentía la sangre correr abrasadoramente por sus venas. Un intenso rubor le cubrió las mejillas. Como actividades para trabajar y profundizar un poquito más en el texto, se me ocurren preguntas como localizar las palabras relacionadas con el sentido del tacto, explicar la comparación que utiliza la autora o explicar qué efecto logra la escritora al describir tan detalladamente lo que siente el personaje. Que lleguen a ver cómo de esta manera nos resulta más fácil identificarnos con él y ponernos en su piel. Para trabajar el sentido del olfato, he elegido el inicio del perfume, de Patrick Susskind. Un fragmentito muy impresionante que dice así. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina. Los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata. Las cocinas a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido. Los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre. Los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia.
En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera. Y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias, y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida que no fuera acompañada de algún hedor. La lectura en voz alta de este texto en clase puede ser seguida de preguntas como ¿qué sensación te ha producido la lectura de este texto? Obviamente a muchos asco. Citar 4 de los olores que se mencionan en él y di si tienen algo en común. Hemos estudiado que no es adecuado repetir muchas veces en poco espacio la misma palabra, pero este texto emplea continuamente el mismo verbo, ¿cuál es? ¿Y con qué objetivo crees que lo hace? O también, para hilar un poco con los contenidos de morfología, destacar cómo en este texto en concreto los adjetivos tienen un papel muy importante. ¿Por qué? Y señalar los adjetivos de o todo o parte del texto antes leído. Para el sentido del gusto, la idea es trabajar un texto de Los misterios de la taberna Canogawa, que es un texto que he utilizado más veces en clase y que funciona muy bien porque la verdad es que produce mucha hambre. Dice así: siguiendo la recomendación de Nagare, espolvoreó un poco de pimienta en la sopa de miso. La revolvió bien y se llevó el cuenco a la boca. Volvió a sentir mientras masticaba un trozo de taro. Esta sopa está deliciosa, bien caliente. Dejó la sopa de miso y cogió con la mano izquierda el cuenco de arroz y con la derecha los palillos. Le costó escoger, pero por fin cogió un trozo de panceta empapada en salsa y tras posarlo sobre el arroz se lo llevó a la boca. No pudo evitar sonreír. Mordió la croqueta de pulpa de soja y el rebozado crujió deliciosamente. Dio un bocado a la albóndiga de tofu, hierbas y huevo, y la masa cedió, dejando escapar un poco del delicado caldo de pescado en que la habían cocido. Se nota el puntito amargo del tallo de crisantemo, un sabor muy de Kioto, ¿no? Si quieres, sugirió Nagare, podemos ponerle té verde tostado al arroz para que te lo tomes como una sopa con el guiso de sardinas al estilo de Kurama. Koshi, sírvele el té bien caliente. Bien, aquí podríamos hablar del campo semántico, de la importancia del campo semántico, como la mayoría de los sustantivos pertenecen al campo semántico de la comida. Podríamos comentar el tipo de cocina a la que pertenecen los platos que se mencionan, qué alimentos de los que se han utilizado no son comunes en nuestro país y, sobre todo, incidir en si la lectura de este texto les ha producido alguna sensación. Normalmente va a ser la sensación de hambre, sobre todo si lo leemos a las últimas horas de la mañana. Y a partir de aquí, ellos se dan cuenta de lo poderoso que es no solo estar escribiendo para contar, sino también para provocar y para sugerir. Y por último, para trabajar el sentido del oído, he elegido un trocito muy corto de una de mis novelas favoritas, que es Los asquerosos, de Santiago Lorenzo, que dice así: aquella gente sentía horror por el silencio. No sabían estar sin hacer ruido, como si necesitaran la constante afirmación de que estaban presentes allí y en ese momento. A veces se ponían a aullar aposta a la alarma de su coche, para ver lo bonito que sonaba. Los niños se reían, los padres bromeaban. Tardaban en apagarla porque el estruendo los hacía felices. Todo el tiempo les sonaba el móvil, que contestaban a gritos. Se rearmaban continuamente para meter más follón. Trajeron un cortacésped para la parcela y mataban las mañanas paseándolo por la hierba, 3, 4, 5 veces por el mismo trozo. Pronto instalaron una campana en su patio para que los niños se entretuvieran. La tañían como locos, metiendo un jaleo que pinchaba los tímpanos. Todo con tal de fulminar la quietud que decían haber ido a buscar allí y que en realidad no aguantaban. Bien, preguntas que se pueden hacer una vez que se ha leído este texto en voz alta en clase. Si creen que el texto deja ver la opinión que el autor tiene de los personajes a los que describe, qué sensación le transmite,
Si creen que hay algún título, alguna relación entre el título, que es Los Asquerosos, y el contenido de este trocito, palabras que pertenezcan al campo semántico del sonido, o incluso reflexionar acerca de por qué el autor ha utilizado palabras como matar, rearmar, pinchar o fulminar, a qué campo semántico pertenecen y cuál es el valor que les está dando. Bien, una vez que hemos trabajado estos modelos, llega el momento de la creación. Y para ello hay una segunda parte del ejercicio a la que yo he titulado postales sensoriales. Para ello, lo primero que les pido es que reflexionen. Recordemos que esto lo van a hacer la semana antes o las semanas antes de las vacaciones de Navidad, sobre el olor, el sonido, el tacto y olor, sonido, tacto y el sabor que ellos asocian con la Navidad. Les voy a animar a que sean lo más originales posibles, pero tiene que ser algo que a ellos les recuerde mucho, mucho, mucho esas fechas. Y una vez que lo hayan elegido su sabor, su olor, su sensación táctil y su sonido navideño, vamos a pasar a trabajar con la escritura automática. ¿Por qué? Porque he visto que los chavales muchas veces cuando se les pide que escriban se bloquean ante la hoja en blanco. Sin embargo, si les digo, os voy a dar 2 minutos y en esos 2 minutos, relacionado con este tema, tenéis que escribir todo lo que se os venga a la cabeza, sin filtro. Solo se trata de no parar de escribir mientras el tiempo esté corriendo. Lo hacen y les salen cosas buenas. Entonces vamos a hacer unos borradores llamados postales sensoriales. Les daré 2 minutos para que escriban y describan lo mejor que puedan cada una de las 4 sensaciones. Bueno, en realidad 8 minutos, ¿vale? 2 y 2. Por supuesto, tras cada bloque de 2 minutos, una vez que hayan descrito lo mejor que hayan podido, su sonido o su sabor, etc., haremos una puesta en común, en voz alta. En los grupos de Asturias, de segundo de la ESO, suele haber en torno a 22 alumnos. Estamos pensando en esto. Lógicamente, no todos tienen que leer todo, pero sí hay que intentar que al menos todos participen leyendo uno de las postales sensoriales, la descripción de uno de los sonidos, de una de las sensaciones. Y una vez que tienen las postales sensoriales hechas, llega el último momento, que es el momento de escribir un cuento de Navidad. Tienen que elegir la postal sensorial a los que ellos les vean más potencial, aquella en la que describan el sonido de las campanadas, o el olor de la pólvora de los cohetes, o el sabor de la sopa de marisco de su abuela, y en torno a ella tienen que escribir una narración. Para ello, pues primero les vamos a dar unas pautas. Por ejemplo, una narración no muy larga, 25 líneas, 200 palabras. La prioridad no va a ser tanto la peripecia, sino pedirles que transmita, que sea una narración lo más sensorial posible, que contagie esa sensación, que el lector pueda percibir la sensación en la que se están centrando. Para ello, pues en este momento ya la escritura no es automática, vamos a pedirles que lo elaboren un poquito más. Primero que piensen qué historia van a construir en torno a la sensación, que esquematicen quizás en 2 y 2 líneas planteamiento, nudo y desenlace, que para tratar de enfatizar y que realmente resulte evocador su relato, preparen una lista. Igual que hemos ido sacando listas de los textos analizados, una lista de verbos, de sustantivos, de adverbios y de adjetivos relacionados con la sensación de la que acerca de la cual van a escribir. Y una vez que tengan esto, que sepan qué es lo que quieren contar, qué es lo que quieren evocar y qué palabras van a utilizar. Quizás si en este momento hemos explicado ya la lírica, se puede incluso sugerir que añadan 1 o 2 figuras literarias, será el momento de ponerse a escribir. Obviamente, les podemos dejar una clase entera, la idea es que tengan toda 1 hora para escribir, reescribir, revisar su relato. Repito, en torno a 200 palabras.
¿Cómo se puede evaluar? La idea es que la evaluación se lleva a cabo mediante una rúbrica. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta en ella? Pues por supuesto hay que darle un peso importante a lo sugerente y a lo evocadora que resulte la sensación que han elegido, a la inmersión que nos produzca. Así de verdad podemos llegar a experimentar la sensación en la que se han centrado. La originalidad del argumento también tiene que llevar un punto. La coherencia, que esté bien hilado, que el texto tenga cohesión, la riqueza léxica y la corrección léxica, el uso correcto de las palabras y el haber sido capaz de incluir, como se les pedía en el apartado anterior, palabras de un campo semántico relacionado con la sensación que quieren trabajar. Hay que darle también algo de puntuación a la ortografía y a la gramaticalidad. Dentro de la gramaticalidad me gusta trabajar el uso correcto de los verbos y el uso correcto de las preposiciones, que es algo que quizás por influencia del inglés, sobre todo en los grupos bilingües, les va costando mucho. Dentro de la ortografía, mayúsculas, tildes y grafías. Esa es la idea de taller que tengo planteado. Espero que funcione y muchas gracias por todo.